Muy buenas tardes con todos los participantes. Una vez más nos reunimos para la segunda parte de la sesión de capacitación que habíamos iniciado el día de hoy, el día de ayer, acerca de bioseguridad frente a la COVID-19. Habíamos ya hablado acerca de todo lo que es esta nueva enfermedad, los aspectos en cuanto al uso de los elementos de bioseguridad. Habíamos sido detallado cuál es el objetivo de uso, el tipo de elemento de protección personal, las características, la forma en la cual se pueden reconocer si son los originales, si son los fabricados de acuerdo a las certificaciones internacionales. Habíamos iniciado con las mascarillas, respiradores, y nos habíamos quedado en el uso de las gafas y caretas, que son otro tipo de protección personal que abarca ya la parte de protección específicamente de la zona ocular. Estas gafas se utilizan pues para prevenir los riesgos de accidentes al contacto con fluidos en nuestra mucosa ocular. Por ejemplo, también cuando se realizan aspiración de secreciones, cuando se coloca una sonda, cuando se va a intubar un paciente, ¿no? Se eliminan gotículas, pero mucho más en estos procedimientos es la producción de los aerosoles. Entonces, ante esta exposición de riesgo de salpicadura de sangre o fluidos, utilizamos este elemento. Las caretas, que creo que ya ahora lo hemos conocido todos, hemos empezado a hacer el uso de este elemento de protección personal, es ya que añade pues una protección un poco más completa, no solamente ocular, sino también protege ya la parte de nariz hasta boca, llegando hasta el borde del mentón, ¿no? Inclusive si algunos es de forma completa, cubre totalmente la cabeza, también protege esa zona. Lo utilizamos pues ahora por indicaciones de riesgo al contacto con algún fluido, sangre, puede ser secreciones, ¿no? Y podría poner en riesgo sufrir accidentes y pues el contagio. Básicamente, entonces, ambos su finalidad es de protección contra los salpicaduras de fluidos. En cuanto a las gafas, tenemos dos tipos. Pueden utilizarse algunos de sello hermético, como está en la imagen inferior, ¿no? Es una gafa que protege, está en contacto con nuestra piel alrededor de los ojos y el tabique nasal, de tal manera que me permite que no haya un escape ni una entrada de aire. Es un sello completamente hermético, lo podemos utilizar, lo utilizamos mucho nosotros actualmente, ¿no? En la atención de pacientes. Y el otro tipo es sin sello hermético, ¿verdad? Que es como algunas gafas para los que utilizamos, ¿no? Que es como si fueran los de medida. Sin embargo, estos son los adecuados, no son un material que resisten ese tipo de salpicaduras, son un poco más grandes y son los llamados lentes de bioseguridad, pero no tienen ese sello hermético. Se utilizaría exclusivamente para todos este tipo de procedimientos. Estos elementos son reutilizables, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, lo que habíamos mencionado, un mandil descartable, una mascarilla que se puede descartar, el respirador también luego del término de uso también lo podemos descartar. En cambio, estos elementos nosotros los reutilizamos siempre y cuando realicemos el proceso de desinfección, ¿verdad? Al iniciar nuestra jornada debemos verificar este elemento totalmente limpio,
desinfectado, listo para su uso. Y al terminar el procedimiento o el turno, debemos de volver a realizar esta desinfección y guardarlo en un ambiente seguro para que esté listo para mi próximo uso, ¿no? Se guarda totalmente desinfectado para el uso inmediato en una siguiente oportunidad. No se guarda sin desinfectar. Este protector facial, como lo dije, este tipo, por ejemplo, protege la parte de la cabeza y si observan, tiene un regulador, ¿verdad? Para que se adecue al tamaño de nuestra cabeza, ¿no? Y cada persona tiene una medida diferente. Protege ampliamente ojos, nariz y boca, permite una visión sin dificultad, porque ese es el objetivo también de estos elementos de protección personal, ¿no? Que me protejan, pero que no dificulten mis actividades. Entonces, si tenemos algún elemento que ya cuenta con estas condiciones para un cambio, entonces tenemos que hacer reemplazarlo por uno nuevo y que no me dificulte, pues, ¿no? Esta capacidad de poder ver, de movilizarme al hacer mis procedimientos. También es reutilizable, entonces, al igual que las gafas, se procederá a su desinfección adecuada antes de guardarlo, para que en un siguiente uso esté disponible, esté dispuesto, totalmente desinfectado y listo para utilizarlo. Actualmente creo que todos utilizamos este elemento de protección personal de forma individual, ¿no? Entonces podemos agregarle ahí nosotros nuestro nombre para que sea de algún uso personalizado, ¿verdad? Sería la mejor recomendación. Hay otros que solamente ahora vienen con una cinta para regular o para ajustar en la frente, ¿no? Hay de diversos tipos estos protectores faciales. Sin embargo, este es el que protege completamente la cabeza y tiene un regulador. El siguiente elemento lo constituyen las botas, ¿no? Las botas que cubre, protege el calzado, ¿no? Los pies. Mi indicación de uso ahora es universal. Puede utilizarse como una barrera de aislamiento invertido. Muchas veces nosotros ingresamos a ambientes de pacientes inmunodeprimidos, pacientes, por ejemplo, en el cual tenemos que nosotros protegerlo de que nosotros le llevemos algún microorganismo, ¿no? Y pueda infectarse, poner en riesgo la vida de ese paciente, ¿no? Entonces protegemos este ambiente, esta habitación, y a eso le llamamos un aislamiento invertido. Entonces ingresamos con todo el elemento de protección personal, asegurando su esterilidad. Allí nosotros también nos calzamos al ingresar en cada habitación, ¿no? Las botas, pues, para cubrir, ¿no?, la contaminación que hay en nuestros calzados al habernos desplazado en otros ambientes. Ahora, el uso que nosotros le estamos ahora explicando es debido al riesgo de exposición de patógenos, pues, para nosotros, ¿verdad? No estamos entrando en un área en el que quiero quizás conservar un procedimiento o un servicio estéril, un ambiente estéril, sino estamos protegiéndonos para evitar esa exposición a los patógenos, como por ejemplo, ¿no?, el SARS-CoV-2. El modo de uso me debe de cubrir todo el calzado, ¿no? Esa es la característica. La imagen primera, la inicial, vemos que tiene una forma de bota. Al calzarla, tiene que cubrir hasta la primera parte de los miembros inferiores, de las piernas, ¿no? Allí estamos hablando de botas, porque cubre hasta esa parte superior. El cambio es inmediato cuando hay contaminación visible, ¿no? Si ya hemos visto que se ha contaminado de fluidos o hemos terminado el procedimiento, ¿no?, en esa habitación, me retiro, entonces puedo descartarlo y pasar a calzarme unas nuevas botas. También tenemos de dos tipos: estos quirúrgicos, desechables, ¿no? La calidad es para usar
colocarlos y retirarlos. Y también en ambientes, por ejemplo, en sala de operaciones a veces se utilizan estos elementos de tela. Pueden juntarse, reutilizarse, claro, desechamos una vez que se utiliza en su recipiente para que sea llevado, pues, ¿no?, a la lavandería. Ahora en su mayoría utilizamos los quirúrgicos. Y en cuanto al otro tipo de cubre calzado, tenemos en la primera imagen, ¿no? Debajo, esta imagen nos representa a un cubre calzado. No es una bota, ¿por qué? Porque no cubre una parte inicial del miembro inferior, ¿no? Es un cubre calzado y a su costado está la bota. Debe ser la recomendación para todo personal de salud el uso del zapato en el servicio completamente cerrado, ¿no? Porque esta característica que sea cerrado nos protege también de la humedad, porque hay riesgos, ¿no?, de que encontremos un ambiente húmedo, pisos mojados, ¿no?, por los derrames que pudieran haber. Para eso el objetivo es que nuestro calzado sea cerrado. No se utilizan, pues, ¿no?, sandalias, no se utilizan esos crocs, ¿no?, que tienen orificios, no se utilizan tacos altos en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque todas esas características hacen que pueda ocurrir algún accidente, como por ejemplo un resbalón, la caída de algún elemento punzocortante puede llegar directamente a lesionarme. ¿Por qué? Porque estoy con un calzado abierto. Estos zapatos que utilizamos mucho, ¿no?, que se está buscando dejar de utilizarlos, estos crocs, tampoco se recomiendan porque los orificios pueden ser, ¿no? Pueden ser que en algún momento haya algún accidente punzocortante y lastimosamente, ¿no?, esa persona se contamina. Además que también puede ser deslizante, entonces puedo sufrir algún tipo de caída, un resbalón. Esas son las recomendaciones para evitar la exposición a mayor tipo de riesgos en nuestro ambiente sanitario. Hasta aquí hemos hablado acerca de todos los elementos de protección personal, ¿no? Si es que analizamos desde la parte céfalo-caudal, ¿no?, las botas, vamos bajando si utilizamos los lentes, la careta, el uso del respirador, de la mascarilla, el uniforme en sí, que nosotros actualmente quizás utilizamos el uniforme correspondiente a nuestro grupo ocupacional, o el descartable, tanto chaqueta como pantalón. Encima de ello nosotros nos ponemos o un mandil o un overol, también ya lo hemos conocido, el uso de guantes, y ahora terminamos con el uso de las botas. Se han dado cuenta que hemos terminado de analizar cada elemento de protección personal. Ahora pues vamos a mencionar cómo es la recomendación según los niveles de exposición, ¿verdad? Según los niveles de exposición en los cuales nosotros deberíamos de considerar el uso como mínimo de algún elemento de protección personal. Para nosotros lo podemos clasificar en un nivel 1, en un ambiente administrativo. ¿Ya? En un ambiente administrativo, por ejemplo, una atención de una consulta externa, o en ambientes que están realizando, pues de repente, área administrativa como jefatura, el área de repente de psicología, de trabajo social, de informática, estadística. El área netamente administrativa, mi recomendación siempre universal es, bueno, todo procedimiento, todo ambiente, al iniciar, al terminar mi jornada, mi lavado de manos. Por lo menos mi mascarilla quirúrgica desechable y unos lentes de protección. En un nivel 2 estamos hablando ya del personal asistencial, ¿no? Va a estar en contacto directo con pacientes, ¿no?, que ingresan al hospital, que se van a quedar también con una larga estancia hospitalaria, ¿no? Y, por ejemplo, a médicos, licenciados de enfermería, a técnicos de enfermería, de laboratorio, licenciados de toma de imágenes,
Igual a mi recomendación para cada procedimiento antes del contacto de un paciente, terminado mi jornada de trabajo, lavado de manos universal, el uniforme de trabajo que aquí, como los mencioné, de acuerdo al grupo ocupacional, que utilizamos nuestro uniforme, por ejemplo, el caso mío, ¿no? El uniforme turquesa, o si voy a ingresar a cuidados intensivos, el uniforme de trabajo, que es el descartable, mi chaqueta y mi pantalón. Mi gorro quirúrgico, mis lentes de protección, mi mascarilla, una mascarilla que va a proteger al respirador, y el respirador que puede ser del tipo N, como un N95, un N99, o del tipo FP, que puede ser un FP2, un FP3. La bata, que es el mandil quirúrgico que voy a utilizar, y mis guantes de látex, ¿no? Mis guantes de látex o de nitrilo, que serían los ideales también. En un nivel 3, estoy hablando de que a este contacto con pacientes, ¿no? Voy a agregarle procedimientos que generen aerosoles, ¿no? Estos aerosoles que miden muy inferior a 0.5 micras, procedimientos en los cuales estos aerosoles se van a quedar en un ambiente, lo ideal con un sistema de aire acondicionado, ¿no? Para que haya circulación de este aire frío. El personal médico, licenciados, técnicos, tendrían que, además de utilizar estos elementos como son el uniforme, el gorro, los lentes, el uso de respirador, ¿no? Una mascarilla para que cubra encima del respirador, también puedes agregar el uso ya del overol, del mono, del mameluco, como le llamamos, ¿no? Estos guantes, de preferencia hasta podemos calzarnos el uso de doble guante, como ya le habíamos explicado, los zapatos, y encima pues podría haber también, ¿no? mi mandil, ¿no? Debido a que yo puedo utilizar un mandil diferente en cada unidad por paciente, ¿no? Entonces sería de un tipo de nivel 3. Y para considerar los niveles de exposición en los cuales yo tengo que utilizar ciertos elementos de protección personal como mínimo, ¿no? Recordar que si yo voy a ingresar a un ambiente, ¿no? de riesgos pues biológicos, si yo estoy en un área administrativa y tengo que ingresar a estos ambientes, entonces pasaría de ese nivel 1, en el que solo utilizaba de repente una mascarilla, portar, ¿no? ahora mi respirador y el resto de elementos de protección personal completos para ingresar a estos ambientes, ¿no? Porque ya me estoy trasladando a un ambiente de riesgo biológico. Por eso cada ambiente viene rotulado, ¿no? En la puerta de entrada por servicio, ¿no? Primero qué servicio es, y el riesgo de exposición biológico, que todos sabemos que el color rojo me indica, ¿no? Este riesgo de exposición biológica, y yo como personal de salud debo de reconocer y ser muy observador y fijarme siempre antes de ingresar a cada ambiente nuevo, ¿no? Para conocer mis recomendaciones, ¿no? Al ingresar a estas áreas y protegerme yo. Y lo mismo si yo paso de un nivel de repente 2, voy a acercarme a un nivel 1, ¿no? Lo ideal, ¿cuál es? Retirarme todos los elementos de protección personal, ¿no? Realizar mi lavado de manos y pasar a ese nivel 1. De repente tuve que acercarme a, de repente, jefatura, algo que pueda ocurrir durante la jornada de trabajo, porque ahora el riesgo de exposición es para estos ambientes, ¿no? Si yo estoy saliendo de un ambiente más contaminado con riesgo biológico, ¿no? Lo ideal es retirarme todo lo que he utilizado en esos ambientes y pasar recién allí a un nivel 1, un área administrativa, ¿no? Para evitar el contagio y diseminar microorganismos patógenos en estos ambientes, ¿verdad? Entonces, siempre debo de reconocer la importancia del uso del equipo de protección personal, cuándo lo tengo que utilizar, cómo lo voy a utilizar de manera correcta, ¿ya? Vamos a conocer el calzado adecuado, mi colocación de estos elementos de protección personal a través de un video.
Ustedes me dicen si es que se logra escuchar y ver bien. Hasta aquí no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Cualquier duda la hacen llegar en el chat. A ver. Hoy aprenderemos la correcta colocación de los equipos de protección personal, incluido el mameluco, en los servicios de atención de pacientes COVID con generación de aerosoles. Recuerda que para iniciar la colocación ya debes haberte puesto la chaqueta y el pantalón descartable, tener el cabello recogido y evitar el uso de accesorios como pulseras, aretes, reloj, etc. Paso número 1. Higiene de manos con alcohol gel. Recuerda que también puedes hacerlo con agua y jabón de 40 a 60 segundos y con alcohol gel de 20 a 30 segundos, respetando los 11 pasos con agua y jabón y 8 pasos con alcohol gel. Paso número 2. Colocación de gorro descartable. Recuerda que debes colocártelo dando cobertura a toda la superficie del cabello y las orejas. Paso número 3. Colocación del mameluco descartable. Empieza colocándote las piernas, evitando que la zona superior tenga contacto con el suelo. Seguido, te colocas los brazos y cierras la abertura del mameluco, sin colocarte la capucha. Paso número 4. Colocación de botas descartables, dando cobertura a toda la superficie del calzado. Paso número 5. Colocación de guantes estériles. Recuerda que este paso no tiene la finalidad de mantener la esterilidad de los guantes, sino brindar una mayor protección. Recuerda que debes cubrir las mangas del mameluco. Paso número 6. Colocación de respirador N95. Recuerda colocártelo respetando la técnica adecuada y evitando maltratar el filtro de la parte externa. Paso número 7. Colocación de lentes protectores. Recuerda fijar bien los brazos por debajo del gorro para evitar caídas. Paso número 8. Colocación de la capucha del mameluco. Paso número 9. Colocación del protector facial. Recuerda que debes adaptarlo al perímetro de la cabeza. Paso número 10. Colocación del segundo guante, con la finalidad de dar doble protección antes del ingreso al área de trabajo. Este es el equipo de protección que usamos actualmente en las áreas donde hay generación de aerosoles. Bien. Antes de pasar al segundo video, por ejemplo, ¿qué podemos analizar además en este video tutorial? ¿No? Por ejemplo, que el personal de salud se coloca todo el el equipo de protección personal en un ambiente seguro. Hola. ¿A qué llamamos ambiente seguro? No es un ambiente limpio, alejado de estas áreas de riesgo biológico, alejado del área de repente donde yo voy a trabajar en medicina, de emergencia, ¿no? De UCI. Es un ambiente seguro en el cual yo puedo colocarme todo este equipo de protección personal antes de mi jornada. ¿Ya? Eso tenga mucho en cuenta, ¿no? Sobre todo las personas que están ingresando de repente recién por primera vez a trabajar estos ambientes. El riesgo de contagio está presente, pueden todavía quedar de repente algunos aerosoles en espacios muy cercanos,
en las puertas de estos servicios tengan cuidados donde se colocan su equipo de protección personal. Y la misma recomendación va a ser a la hora del retiro, ¿verdad? Vamos a pasar a un ambiente especial para hacer el descarte de estos elementos, ¿no? Y evitar propagar los microorganismos, ¿no? Que podemos tener nosotros porque hemos estado en contacto. Tener cuidado a la hora de descartarlos adecuadamente, porque el riesgo no se va por completo, no es solamente protegerme a mí, sino también a los demás. Vamos a analizar ahora cómo es el retiro de estos equipos de protección personal, incluyendo el mameluco, ¿sí? Entenderemos el retiro correcto de los equipos de protección personal, incluido el mameluco, en los servicios de atención a pacientes COVID con generación de aerosol. Paso número 1. Retiro de guantes limpios. Cogemos en pinza el borde del guante deslizándolo suavemente y envolviéndolo, evitando tener contacto con la superficie contaminada, y lo descartamos en un tacho con bolsa roja para residuos biocontaminados. Paso número 2. Higiene de manos con alcohol gel. Recuerda que debes realizarlo con un tiempo de 20 a 30 segundos y respetando los 8 pasos. Paso número 3. Retiro del protector facial. Desajusta el protector por la parte posterior, luego levántalo evitando tocar la zona frontal, que es la más contaminada, y deposítalo en un recipiente para su desinfección. Paso número 4. Retiro del mameluco descartable. Primero baje el cierre, luego retire la capucha cogiendo por la parte posterior y deslizándolo hacia atrás, evitando tener contacto con la superficie interna o limpia. Cogemos la manga del mameluco junto con los guantes, deslizando el mameluco hacia abajo. Luego retiramos las piernas con las botas descartables, evitando tener contacto con la superficie externa del mameluco. Para finalizar, envolvemos los 3 elementos retirados y lo descartamos en un recipiente con bolsa roja para residuos biocontaminados. Paso número 5. Higiene de manos con solución alcohólica. Recuerda que debe ser de 20 a 30 segundos y respetando los 8 pasos. Paso número 6. Retiro de lentes protectores. Cogiéndolo de los brazos y evitando el contacto con la superficie contaminada y depositarlo en un recipiente para su desinfección. Paso número 7. Retiro del respirador N95 con la técnica correcta. Primero retira la liga inferior, luego la liga superior, evitando tener contacto en todo momento con la parte expuesta. Paso número 8. Retiro del gorro descartable y depositarlo en una bolsa de color rojo para residuos biocontaminados. Paso número 9. Higiene de manos con agua y jabón. Recuerda que debe durar de 40 a 60 segundos y respetar los 11 pasos. Y como último paso, nos retiramos la chaqueta y el pantalón descartable por el uniforme de faena. Bien, muy bien. Entonces, hasta aquí hemos hablado acerca del retiro de los equipos con el overall. A ver, vamos a ver este video en el cual se Hola, hoy agrega el mandil aprenderemos el quirúrgico, retiro ¿no? correcto de los equipos de protección para el personal que atiende en el área COVID. Debemos tener en cuenta que hay 2 zonas bien diferenciadas. La parte externa, que asumimos es la zona más contaminada, y la parte interna, que debemos procurar no contaminar. Paso número 1. Vamos a retirar los guantes externos y el mandil descartable a la vez. Para eso desatamos o rompemos con un movimiento firme las amarras superiores e inferiores. Sujetamos la parte posterior externa y la llevamos hacia adelante con los brazos extendidos para evitar el contacto con la superficie contaminada. Cogemos en pinza el borde del guante y el puño del mandil, deslizándolo suavemente, envolviendo ambos implementos por la parte interna y evitando tener contacto con la superficie contaminada.
Posteriormente, se debe eliminar en el tacho con bolsa roja para residuos biocontaminados. Paso número 2. Higiene de manos con alcohol gel. Recuerda que debes respetar los 8 pasos para realizar la higiene de manos con solución alcohólica. Paso número 3. Retiro del protector facial. Desajusta el protector por la parte posterior. Luego levántalo, evitando tocar la zona frontal, que es la más contaminada, y colócalo en una bandeja con hipoclorito de sodio para su desinfección. Paso número 4. Higiene de manos con alcohol gel, respetando los 8 pasos. Paso número 5. Retiro de lentes protectores. Cogiendo los brazos laterales, deslizándolos suavemente, evitando tocar la parte frontal contaminada y colocándola en una bandeja para su posterior desinfección. Paso número 6. Nuevamente nos realizamos la higiene de manos con alcohol gel, respetando los 8 pasos. Paso número 7. Retirar el respirador N95, utilizando la técnica correcta. Primero retiramos la liga inferior, luego la liga superior, evitando tener contacto en todo momento con la parte expuesta. Recuerda que el respirador N95 puede ser reutilizado si no ha habido daño en el filtro y no ha estado expuesto a salpicaduras, y se deberá conservar en una bolsa o caja de papel. Paso número 8. Nuevamente nos realizamos la higiene de manos con solución alcohólica, respetando los 8 pasos. Paso número 9. Retiro del gorro descartable, depositándolo en el tacho con bolsa de color rojo para residuos biocontaminados. Enseguida, retirar las botas descartables de atrás hacia adelante y depositarlas en el tacho con bolsa de color roja para residuos biocontaminados. Paso número 10. Realizar la higiene de manos con solución alcohólica. Paso número 11. Retirar los guantes quirúrgicos haciendo pinza por la parte externa y deslizándolos suavemente. Luego introducir el dedo índice y medio por la parte interna del guante, evitando en todo momento tocar la zona expuesta. Luego eliminarlo en una bolsa de color rojo para residuos biocontaminados. Paso número 12. Higiene de manos con solución alcohólica. Y como último paso, el personal debe descartar la chaqueta y el pantalón y colocarlo en el tacho con los residuos biocontaminados. Complementando esto, debe realizarse la higiene de manos con agua y jabón de 40 a 60 segundos. Muy bien. Todo procedimiento entonces de retiro de equipos de protección personal termina con un lavado de manos, ¿no? Y es que lo que vamos a conocer ya antes de terminar todo este taller. Hasta aquí, si hubiera alguna duda, chicos, alguna pregunta. Si hemos podido estar atentos, muy atentos a la presentación. Que, por ejemplo, ha sido importante el uso del alcohol gel de este desinfectante en cada retiro de equipo de protección personal. Esto es muy importante seguirlo, realizarlo, porque la mayor parte de contagios en el personal de salud ocurre al retirarse incorrectamente el equipo de protección personal. Otra sería otra observación, por ejemplo, que si es que nosotros nos encontramos, ¿no?, aún cerca, ¿no?, el ambiente en el cual yo me retiro el equipo de protección personal, queda aún cerca del servicio donde ha atendido a los pacientes. Entonces, lo ideal sería inclusive que este respirador ni siquiera todavía lo retiremos en esos ambientes, ¿no? Ya que sabemos que el principal contagio es a través de vía respiratoria, ¿no?, a respirar estas gotículas con el virus. Entonces, lo ideal sería asegurarnos al 100%, porque se trata de nuestra salud, ¿no?, asegurarnos al 100% que ya estemos en un área totalmente alejada,
un área blanca, un área limpia, ¿no? Y solos, ¿no? Porque a veces esos ambientes los compartimos, estos vestidores. Entonces, si aseguramos todo esto, recién retirarnos aquí, ¿no? En esta zona mucho más segura, este respirador, ¿no? Y pasar a colocarnos de repente nuestras mascarillas para ya pues no salir. Esa sería una observación más, ¿no? Una recomendación de parte mía en la experiencia que vamos trabajando durante todo este tiempo, ¿sí? Vamos a continuar. Hasta aquí los dos principios. Hasta aquí teníamos los dos principios de bioseguridad. El primero era la universalidad. Ya habíamos hablado de asumir a toda persona con el riesgo de posibilidad de contagiarme, ¿no? El segundo principio, que era acerca del uso de las barreras de protección personal. Hemos culminado con los videos del uso de los elementos de protección personal. Y el tercer principio de bioseguridad incluye la forma, las medidas de eliminación, ¿no? La forma en la cual yo voy a descartar tanto estos equipos de protección personal, como ya lo hemos visto, siempre en un recipiente de riesgo biológico, pero también aquellos elementos con los cuales yo trabajo con el paciente, ¿no? Con los cuales yo he hecho mi desinfección de una zona, he utilizado algunas gasas, o estoy realizando el cambio de algunos circuitos como sondas, estoy dando tratamiento, estoy utilizando jeringas, estoy administrando por diferentes vías, tanto subcutánea, vía inhalatoria, ¿no? Los elementos, el tratamiento médico, estoy utilizando para la oxigenoterapia dispositivos de bajo flujo, de alto flujo. Entonces todos ellos tienen una forma, utilizan un recipiente adecuado para su eliminación con total seguridad. Estas medidas de eliminación comprenden el conjunto de dispositivos, procedimientos adecuados a través de los cuales todos los elementos de riesgo son depositados y eliminados, protegiendo a los individuos y al medio ambiente. Entonces, protejo al personal de salud que trabaja. También protejo al medio ambiente, ¿no? Tiene que ser el transporte, como lo ven allí, en un recipiente cerrado, que no caiga, que no se derrame en el ambiente, en el transcurso de su proceso de eliminación. Y también protejo a los demás, ¿no? Hay más pacientes que pueden circular por allí. Hay otro tipo de personal de salud administrativo que circula por todo el ambiente de una institución, por ejemplo, hospitalaria, ¿no? Y la seguridad, entonces, es para todos. Nosotros a nivel nacional trabajamos con una norma técnica. La norma técnica de salud, la 144 en el MINSA, elaborado en el 2018, que abarca la gestión integral, el manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud. ¿Ya? Establecimientos de salud que abarcan todo. La atención primaria, como puede ser tu centro de salud, o de segundo nivel, ¿no? Un hospital o una institución. Los servicios de médicos de apoyo y centros de investigación, ¿no? Entonces, abarca la forma en la cual nosotros tenemos que manejar nuestros residuos sólidos. Pero ¿a qué llamamos o qué está considerado como residuo sólido? El residuo sólido se denomina a cualquier objeto, material, sustancia, elemento resultante del consumo o resultante del uso de un bien o de un servicio. ¿Ya? Aquel elemento que se ha utilizado, ya se utilizó, se cumplió el objetivo de uso, eso ya es un residuo sólido. Incluye cualquier desecho que esté en fase sólida, también que esté en fase líquida,
o en fase gaseosa. Ya es cualquier tipo de elemento. Por ejemplo, ¿no? En fase sólida podemos encontrar mis torundas, mis jeringas, mis sondas, ¿no? En fase líquida, residuos sólidos, ¿cuáles serían considerados? La sangre, los fluidos corporales, la orina, ¿no? Las mucosas, las secreciones bronquiales. Esos también son residuos sólidos. ¿Ya? Así su característica, ¿no? Su consistencia sean líquidas. Y lo mismo con residuos sólidos gaseosos, ¿no? Algunos elementos que estén en este estado, ¿no? Bioquímicos, ya se consideran en cualquier estado físico de la materia, sólido, líquido o gaseoso, a un residuo sólido. Ejemplos, como los vemos allí, ¿no? Los que podemos nosotros también utilizar a la hora de nuestro consumo, a la hora de preparar los alimentos, a la hora de la atención del paciente o también cuando estamos en un trabajo administrativo. Todo ello es un residuo sólido. Ahora, ¿cómo lo podemos diferenciar? Eso sí, un residuo sólido puede ser peligroso o no. Cuando decimos que es un residuo sólido no peligroso, por ejemplo, los que no han estado en contacto con pacientes, ¿no? Los útiles de escritorio, por ejemplo, ya los papeles, el lapicero, ¿no? Todos los elementos que no estuvieron en contacto, que se utilizaron quizás en un área más administrativa, van a ser considerados no peligrosos. Sin embargo, ya incluye a los peligrosos, a todos los residuos que por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Se consideran aquellos que tienen características como ser patógenos, ¿no? De repente aquellas gasas que estuvieron para desinfectar, para limpiar a un paciente, aquellos algodones, equipos que se han utilizado de radioactividad, corrosividad, ¿no? Algunos elementos con esas características químicas, inflamabilidad, toxicidad o reactividad. Cualquier residuo sólido con alguna de estas características ya es considerado del tipo peligroso. Y nosotros, ¿cómo lo diferenciamos? ¿Cómo lo clasificamos para hacer el descarte? La clasificación es universal, la clasificamos en 3 grandes grupos. El de tipo A es el residuo biocontaminado. Su característica es que utiliza el color rojo como signo de alarma para diferenciarlo del resto de residuos sólidos, ¿no? Un rojo que me llama la atención, que me debe demandar, ¿no? Analizar antes de ingresar o antes de descartar estos elementos. El de tipo B, que es el residuo especial. Este residuo especial, pues, la coloración que lo identifica es el tipo amarillo. El tipo C, que es son todos los elementos o residuos comunes. ¿Ya? Por ejemplo, en la clase A, su signo universal es este de residuos biocontaminados, ¿no? 3 círculos que se unen de color rojo. Y aquí vemos a todos los elementos en contacto, por ejemplo, con fluidos. A su vez, estos residuos biocontaminados son del tipo punzocortantes, ¿no? Aquellos que pueden llegar a lastimar, perforar, por ejemplo, agujas, ¿no? Las agujas, jeringas que vienen incluidas sus agujas, algunas no se pueden retirar, o hojas de bisturí, tijeras, ¿no? Afeitadores, etc. Esos tienen una denominación aparte porque se descartan en recipientes mucho más rígidos para evitar el riesgo del daño, de punzar y de lastimar a un personal de salud que ingrese un accidente biológico y este agente ingrese por vía sanguínea. El de tipo B, que es el residuo especial, su logo, que está con amarillo y negro,
Ya, es una especie de 3 triángulos unidos. También me debe llamar la atención porque indica que hay producción o se están descartando elementos químicos, corrosivos, irritantes. Y el último, que es como el común, ¿no? Que en algunos lados lo identifican, puede ser con esas 3 flechas que se unen, ¿no? Y su coloración básicamente es la negra, ¿ya? ¿No? Por eso vemos que los recipientes incluyen bolsas rojas, bolsas amarillas, bolsas negras. Porque además, de repente, si no conocemos los símbolos, podemos diferenciarlos por colores. Vamos a analizar ejemplos en cada uno de ellos. ¿Ya? La clase A, los residuos biocontaminados, ¿no? Los que se descartan en contenedores de color rojo, son aquellos residuos generados en el proceso de atención o investigación médica que están contaminados con agentes infecciosos. Tienen alta concentración de microorganismos que son riesgosos para la persona si entra en contacto con dichos residuos. Ejemplos se generan en la atención al paciente. Son aquellos residuos sólidos que están contaminados en contacto con secreciones, excreciones, demás líquidos orgánicos que provienen de la atención de mi paciente. Incluye el resto también de alimento, bebidas, así no los haya consumido, ya, esto ya se considera residuos biocontaminados. Incluye los residuos de la nutrición parenteral, ¿no? Aquel paciente que no come por vía oral o por vía enteral, por una sonda, utiliza la alimentación por vía endovenosa, ¿no? Una serie de preparados de aminoácidos, proteínas, etcétera, también ya son considerados de riesgo biológico. Los residuos por vía enteral, como los había mencionado, cuando se da dieta por sondaje nasogástrico u orogástrico. Y los instrumentos médicos desechables también se van a descartar y considerar como biocontaminados. Los materiales que provienen de salas de aislamiento de pacientes con enfermedades altamente transmisibles, ¿no? Hay pabellones de enfermos, por ejemplo, ¿no? Específicamente de TBC, de pacientes inmunodeprimidos, ahora ambientes con pacientes de COVID-19. Se incluye cualquier tipo de material que haya estado en contacto con estos pacientes o en estas salas. Los de riesgo biológico están compuestos específicamente por aquellos, por ejemplo, cultivos, inóculos, muestras biológicas, mezclas de microorganismos y medios de cultivos inoculados, ¿no? En el área del servicio de laboratorio, tener bastante cuidado, ¿no? Con el manejo de estos residuos a la hora de tomar muestras. En el ambiente donde nosotros nos encontremos, también, ¿no? El personal de laboratorio ingresa a ambientes donde un paciente está hospitalizado, ¿no? Hay contacto con sangre, con fluidos, y cualquier elemento que haya sido contaminado con estos, pues tendría que ser considerado de riesgo biológico. A la hora de tomar un cultivo, ya sea de secreción bronquial, ¿no? Se utiliza de repente una sonda, se utilizan unas gasas, unas jeringas con agua estéril, pues, ¿no? Para hacer el procedimiento de limpiado de estas sondas. Al hacer la toma de un urocultivo, ¿no? Cuando estamos clampando, si es que el paciente tiene sonda Foley, lo clampamos la sonda, utilizamos guantes, gasas, recipientes para juntar esta muestra de orina, o también en el caso de hemocultivo, el que el mismo personal viene a veces a tomarlo por vía periférica, ¿no? Utiliza guantes, esparadrapos, no sé, ya son considerados de riesgo biológico. En el caso de centros de investigación, también tenemos elementos que se puedan utilizar para ese uso, vacunas que pueden ser vencidas o los que ya han sido pues, utilizados, ¿no? En el caso de servicios de inmunizaciones. Cualquier residuo contaminado por agente biológico se considera, inclusive los
productos biológicos vencidos, deteriorados, usados, a los que se les dio de baja según procedimiento administrativo. Las muestras contaminadas, los filtros de las áreas altamente contaminadas, cualquier residuo que haya estado en contacto con alguna muestra biológica ya es el tipo de riesgo biológico. Tenemos también la sangre, como les dije, tiene una característica de ser líquida, pero es un denominado residuo sólido del tipo biocontaminado. Y todos sus derivados, ¿no? Que pueden ser sangre, además de la sangre, plasma, orina, secreciones bronquiales. Residuos quirúrgicos o anatomopatológicos. Por ejemplo, luego de una intervención quirúrgica, ¿no? Se tiene restos de algunas piezas anatómicas, o se realiza la toma de una muestra, ¿no? Para de repente hacer su análisis posterior, del descarte de alguna patología, de algún tipo de enfermedad cancerosa. Son considerados residuos quirúrgicos o anatomopatológicos. En el caso de centros de investigación, pues que se utilizan o llegan aquí animales contaminados, los cadáveres o las partes de estos animales que han sido pues utilizados como parte de estudios, de investigación, los centros antirrábicos, todos ellos también ya están dentro del grupo de residuos biocontaminados. Y los punzocortantes, cuya característica principal es el elemento, es un contenedor rígido, es un contenedor duro en el cual me asegura que no traspase, ¿no? Y no me ocasione un accidente laboral. Aquí tenemos mis agujas, las jeringas con agujas, los envases de las ampollas de vidrio, las placas de los cultivos, las navajas, los sofás de bisturí, los afeitadores, equipos de sutura en el cual se utiliza en el paciente. Si tienen esa característica de ser cortantes o punzantes, no deberían de estar descartados en una bolsa, ni en un recipiente de papel, ni de cartón, porque fácilmente los atraviesan. El objetivo es asegurar tanto al paciente, al personal y al medio ambiente. Entonces el recipiente es rígido, de coloración rojo, con su símbolo, bien rotulado, no debe estar en el piso, debe estar un poco elevado, por ejemplo, a la altura del coche de curaciones, porque si está en el piso yo puedo caminar, puedo patearlo accidentalmente y derramar todo el contenido punzante, ¿no? Poniendo en riesgo al ambiente donde estoy. Muchas veces no contamos, nuestra realidad sanitaria es que a veces no tenemos estos contenedores estrictamente, como viene pues no su fabricación. Entonces nosotros creamos, implementamos dónde vamos a descartar estos. Pues podemos, por ejemplo, utilizar estos galones, ¿no? Totalmente rígidos, y si le agregamos nuestro rótulo de biocontaminado, pues lo utilizamos para su descarte, ¿no? Y guardamos la tapa para que finalmente cuando haya llegado a utilizarse su tercera o cuarta parte, lo cerramos, un cerrado hermético, y pueda ser trasladado sin riesgo. En el ambiente de inmunizaciones hemos visto que estos recipientes también son un tipo de cartón, por decirlo así, pero preparado, totalmente preparado, diseñado para que no traspase, ¿no? Que no traspase y sea fácil de transportar, ¿no? Lo hemos visto en el área de inmunizaciones, si nos hemos vacunado, si hemos sido parte nosotros de este servicio, también hemos visto que esta característica es un tipo de cartón totalmente diseñado que no traspasa los elementos punzantes. Recordar que el manejo de estos elementos punzantes es totalmente cuidadoso durante todo el procedimiento, siempre no tener a la vista, por ejemplo, la aguja en la
biológico allí utilizado en el paciente, ¿no? Tener a la vista siempre este elemento a la hora de terminar de usarlo, y debería ser lo ideal directamente hacer su descarte. Si no, lo puedo colocar en mi riñonera y con mi riñonera trasladarla hasta la zona de descarte donde esté mi contenedor. Ya muchos accidentes ocurren en este momento, a veces por no trasladarlo adecuadamente, o a veces porque no llevé mi riñonera y lo dejé al lado de la cama, entonces se quedó allí, vino otro personal o yo misma, lamentablemente no me percaté que dejé estos elementos como la aguja, la jeringa allí, y puedo sufrir de accidentes, ¿no? Mucho cuidado, hay muchas enfermedades que se transmiten por este tipo de accidentes punzantes, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, la hepatitis, el HIV. Otra recomendación, la eliminación correcta del material cortopunzante debe ser en envases sumamente resistentes, como ya lo habíamos conocido. No se reencapucha las agujas. Creo que esto es una práctica que con el pasar de los años ya hemos podido, ¿no? Concientizar al personal de salud para que no realicen estas prácticas que no son seguras. Los accidentes laborales surgían cuando se realizaban las estadísticas, ¿no? Cuando el personal hacía esta maniobra. La aguja que terminaba de ser utilizada la reencapuchaba y aquí ocurrían muchos accidentes, ¿no? Entonces, para evitar ello, simplemente terminado el uso, se busca descartar en un recipiente seguro. Ya esta tapa, este capuchón puede ser descartado en otro tipo de contenedor, ¿no? Un contenedor de repente de bolsa roja. Por eso la imagen bien claro nos menciona que ya no se realiza esto. Prohibido hacerlo, ¿sí? Prohibido hacer estas prácticas que no son seguras. En cuanto a la piel íntegra, el personal que trabaja, que va a estar en contacto, ¿no? Con pacientes, o va a estar en contacto con algún tipo de mucosas, debe asegurarse de no presentar lesiones en la piel, ¿no? Sobre todo si nosotros vamos a estar en contacto con los pacientes, ¿no? Por ejemplo, analicemos las características, la integridad de la piel de mis manos. Si yo detecto algún tipo de lesión, pues lo que tengo que hacer no es proceder a curar esta lesión y cubrirla, ¿no? Cubrirla de manera correcta, ¿no? Y de preferencia utilizar sin olvidarme, ¿no? Los guantes. ¿Por qué? Porque si yo tengo un área expuesta, libre, por allí puede ingresar algún patógeno. Y si estoy en contacto con secreciones y fluidos, puedo aumentar el riesgo de contagio. ¿Sí? Y una vez que se termine, pues, ¿no? el procedimiento, el trabajo que estoy realizando, siempre recuerden que el lavado de manos no es reemplazado por usar el guante. Entonces, descartamos el guante y procedemos al lavado de manos. En la clase B tenemos a los residuos especiales. Habíamos mencionado todos aquellos que tienen características de corrosividad, radiactividad, explosividad, toxicidad o inflamabilidad. El recipiente es rotulado con este símbolo y de coloración amarillo me indican que acá tengo que hacer el descarte de estos elementos. ¿Ya? Por ejemplo, residuos químicos peligrosos, ya que pueden ser materiales que han sido contaminados por sustancias o productos químicos con características tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivas, reactivas, genotóxicas, mutagénicas, productos farmacéuticos de quimioterapia, productos químicos que no se hayan utilizado, plaguicidas, vencidos, solventes, ácidos, bases fuertes, ácido crómico, que es usado en la limpieza de vidrios de laboratorio, el mercurio de los termómetros, los tensiómetros, el amalgama de mercurio, soluciones para revelado de radiografía,
aceites lubricados usados, recipientes con derivados de petróleo, tóner, pilas, ¿no? Algunos ejemplos de este tipo de residuos. Los residuos farmacéuticos, aquellos productos farmacéuticos parcialmente utilizados, ya están en deterioro, visiblemente pues no tienen algún tipo de contaminación, vencidos, ¿no? Si verificamos en la fecha de vencimiento de estos productos, que como resultado de la atención médica o investigación se encuentran en un servicio de un instituto, de un centro de atención hospitalaria. En el caso de algunos medicamentos vencidos, recordar que también siempre se le da de baja, ¿no? Se le informa a jefatura y posteriormente el servicio de farmacia y bioquímica tendría que ser reportado, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos vencidos? Pues no, para que se les dé de baja y también sean de inmediato repuestos, ¿no? Siempre tiene que estar el stock adecuado para esa institución. Los residuos radiactivos son compuestos por materiales radioactivos o contaminados con radioisótopos provenientes de laboratorios de investigación en salud humana, de laboratorios de análisis clínicos y servicios de medicina nuclear. Estos materiales son sólidos, pueden ser materiales contaminados por líquidos radioactivos, por ejemplo, ¿no? Una jeringa, un papel, un frasco que se contaminó con estos residuos radioactivos. Entonces ya pasa a ser considerado del tipo especial. Se descartará en la bolsa amarilla. La autoridad nacional que norma el descarte sobre estos residuos es el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Características que hacen a los residuos radioactivos. ¿Por qué se consideran así? Por su gran peligrosidad. Así se utilicen o se pierdan, ¿no? Se derramen cantidades muy pequeñas de estos elementos radioactivos, pueden originar dosis de radiación muy peligrosas para la salud humana. Otra característica, su duración. Algunos de esos isótopos permanecen emitiendo radiaciones miles y decenas de miles de años. Por eso su importancia es de reconocer, ¿no? El personal que trabaja en estos ambientes, las características de peligrosidad y duración de estos residuos radioactivos, reconocer cuándo es que se ha contaminado otros materiales como papeles, frascos, gasas. Reconocer esto y proceder a su descarte adecuado en los residuos especiales de bolsa amarilla. Y finalizamos con los residuos de clase C, denominados comunes o la bolsa negra. Son aquellos que no se encuentran en ninguna de las categorías anteriores, no han estado en contacto con el paciente, ¿no? Se pueden denominar los residuos pues, no peligrosos. Se generan en oficinas administrativas, áreas públicas, áreas comunes, aquellos provenientes de la limpieza de los jardines, restos de preparación de alimentos, todos ellos en la bolsa negra, ¿verdad? Siempre bien rotulado, tendría que ser descartado. Los residuos comunes se pueden clasificar a su vez en 3 tipos. El tipo común 1 son papeles de la parte administrativa sin contacto con el paciente. Un cartón, caja, que pueden reciclarse. Del tipo común 2 tenemos aquellos elementos como el vidrio, la madera, los plásticos, que no han estado en contacto con el paciente y se pueden reciclar. Y los del tipo común 3, restos de preparación de alimentos. De acá, por ejemplo, restos orgánicos, ¿no? O de la limpieza de jardines. Ya, a su vez, entonces, los residuos comunes los podemos dividir en esas categorías. Pero, ¿qué pasa si este residuo común estuvo
con una salpicadura de alguna mucosa, ¿no? Por ejemplo, le salpicó alguna secreción, ¿no? Aquí ya estamos hablando de, así sea un papel, un cartón, pero que ya tuvo contacto con estos fluidos, pasa a ser considerado residuos biocontaminados, los descartaría en una bolsa roja. Y si por el contrario le salpicó algún elemento radiactivo, algún elemento químico, entonces ya no es un residuo común, pasa a ser un residuo especial y se descartará en la bolsa amarilla. Entonces, mucho cuidado a la hora de descartar estos elementos. Es muy importante conocer cuáles son cada uno de ellos y hacer su descarte de manera adecuada, protegerme a mí, proteger al resto del personal, al medio ambiente. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna intervención. Hemos avanzado con todo lo que es el tema de bioseguridad. Vamos a pasar ahora a conocer acerca de estas infecciones, infecciones intrahospitalarias que pueden pues presentarse en el transcurso del trabajo. ¿Qué es una infección intrahospitalaria? Cuando hablamos de infección intrahospitalaria, aquella infección que se adquiere luego de 48 horas de permanecer en un hospital. El paciente no lo portaba a su ingreso. ¿Sí? Ahí estamos hablando de una infección intrahospitalaria. Ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un caso COVID. Ingresa un paciente por emergencia con diagnóstico confirmado ya, ¿no? Por su prueba molecular o antígena de COVID-19. Se hospitaliza, ¿no? Se hospitaliza en el área de observación de emergencia. El paciente cursa con mal patrón, ¿no? Ya pasa de un sistema de bajo flujo, una máscara de reservorio, a necesitar un sistema de alto flujo. Necesita ingresar a un área en el cual lo monitoricen y reciba oxígeno de manera invasiva. Entonces el paciente pasará a un área de repente de unidades de cuidados intensivos. Entonces, después de su ingreso, al ser transferido a esta área, ya pasaron por lo menos 24 horas. El paciente va a continuar en este servicio una estancia un poco más prolongada, ¿verdad? Entonces, pasadas las 48 horas, si el paciente empieza de repente a presentar fiebres, ¿no? Fiebre, alza térmica, entonces el personal empieza a sospechar de una infección que se ha agregado, que no ingresó con eso al llegar al hospital. Ingresó con una infección viral, sí, pero ya pasadas las 48 horas se le puede mandar, ¿no?, una serie de exámenes de cultivo. Finalmente aíslan que ha adquirido una bacteria dentro del servicio, dentro del hospital. A eso le llamamos infección intrahospitalaria, ¿no? Porque ahora, además de su infección viral con la cual él ha ingresado, se le está agregando una infección bacteriana, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy claro y que es parte de la realidad de cualquier servicio de cuidados intensivos, ¿no? Es un área totalmente, altamente contaminada, en el cual viven lamentablemente muchas de esas bacterias, ¿no? Están viviendo en estos servicios y el riesgo está de adquirir, ¿no?, de ser adquiridas por estos pacientes. Estas infecciones intrahospitalarias constituyen un problema actual en constante evolución también en todo el mundo. Cada cierto tiempo, lamentablemente, escuchamos de repente que se aíslan nuevas bacterias que son mucho más resistentes, ¿no? ¿A qué llamamos que son resistentes? Que de repente el uso de un antibiótico de primera línea no es suficiente, ¿no? Necesitamos un antibiótico de gran espectro para poder combatirlas, ¿no? Ejemplos claros, hemos escuchado mucho de las bacterias como una Pseudomonas aeruginosa, una Klebsiella, y actualmente no,
se ha reconocido ya hace algunos años también a esta Acinetobacter baumannii. Son bacterias que viven, pues, no sé, en estos hospitales, en estos servicios también. La prevención y control de infecciones intrahospitalarias se basa en estrategias ligadas a las buenas prácticas de atención. Entonces, si bien es cierto, hablamos de infecciones que se sobreagregan, podemos nosotros disminuir el riesgo de contagio de un paciente a otro. ¿Mediante qué? Mediante el empleo, el uso de buenas prácticas, de realizar mis procedimientos con técnicas asépticas, de no contaminar un paciente con otros, ¿no? De diferenciar aquellos elementos de protección personal antes de atender a un paciente, hacer su descarte, mi lavado de manos antes de tocar a otro. Con estas pequeñas prácticas que son sencillas de realizar, ¿no? Y yo debo de contar con todos mis elementos en esa institución, ¿no? Con un buen lavadero, con jabón antiséptico, etcétera. Con el uso de todas estas prácticas del profesional de salud, podemos disminuir el riesgo de adquirir estas infecciones intrahospitalarias. El control de esas infecciones representan una tarea alta para la cual resulta indispensable la disponibilidad de información epidemiológica, ¿no? Las estadísticas, la información microbiológica, la existencia de una eficiente administración hospitalaria y el involucramiento del personal de salud en las acciones de prevención y control, ¿no? Qué importante es que el personal, además que conozca cuáles son las formas en las cuales yo puedo hacer estas infecciones cruzadas, también es importante que sea consciente, que se involucre en la práctica de estas medidas de prevención, ¿sí? El objetivo de cualquier centro para disminuir estas infecciones extrahospitalarias, pues el tratamiento oportuno de las infecciones, ¿no? Detectar si estoy sospechando de que un paciente, ¿no? Empieza a hacer alza térmica, no presentaba esto de un momento al momento de su ingreso, ¿no? Empezar a reportar, ¿no? Si soy enfermero, reportar estos acontecimientos en el paciente, el médico, quien él puede ya indicar, ¿no? Algún examen de cultivo para aislar posiblemente algún tipo de bacteria, reducir los costos asociados a las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Detectar estas infecciones intrahospitalarias, ¿no? Un paciente también va a generar alto costo porque los antibióticos que son de amplio espectro, ¿no? Pues ahora son inclusive mucho más reducidos, ¿no? Y al reducirse también puede incrementar su precio en el mercado, ¿no? En las farmacias donde se consiguen, donde se compran, vuelven a ser muy escasos. Disminuir la incidencia de infecciones por exposición laboral, ¿no? Del personal de salud a los agentes infecciosos. Entonces es una serie de trabajo en conjunto del personal del área de jefatura, de nuestros jefes, del área administrativa, de recursos con los cuales compran, ¿no? Estos elementos para protegernos primero de una infección y luego para combatir estas infecciones intrahospitalarias agregadas. Y en cuanto a los componentes para vigilar las actividades frente a las infecciones intrahospitalarias, aquí básicamente tenemos las unidades de epidemiología, ¿no? Las unidades de epidemiología en cada hospital deben de trabajar en forma coordinada con todo el equipo de salud, quienes reciben información valiosa, ¿no? Prevención y control de infecciones. Los comités de estas unidades de epidemiología, una vez que evalúa el resultado de sus actividades de vigilancia, aprueba acciones para prevenir, controlar cada infección, ¿no? Incluye aquí, pues, políticas, procedimientos de control de infección, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros realizamos, una vez que se detecta que se aísla, ¿no? Lamentablemente se confirma que un paciente está contaminado con una bacteria que se ha agregado, entonces hacemos el rótulo que
que me indica que es un paciente contaminado y lo ponemos al borde, ¿no? O arriba, en la cabecera de la cama. Así es fácil de identificar a un personal que no está en el servicio, que no está trabajando en el paciente, pero de repente es un personal que viene a tomar un examen de sangre, un personal que viene a tomar una placa de tórax, ¿no? Entonces estamos identificando, nos estamos ya familiarizando todos con estos rótulos, identificar quiénes son, qué significa cada rótulo, identificar si el paciente está contaminado, proceder a colocarme un equipo de protección personal que va a ser solamente de uso en ese ambiente y posteriormente descartarlo antes de pasar a otro paciente, ¿no? Y así de manera conjunta vamos trabajando todos, tanto el personal administrativo, jefaturas, las áreas de epidemiología, buscando la forma en la cual nosotros podemos luchar contra estas infecciones intrahospitalarias. Y la educación es importante. El personal de control de infecciones coordinará con la unidad de capacitación programas, o pueden pasarnos pues, ¿no? el boletín informativo para nosotros leerlo, descargarlo en el celular, ya que es un elemento que utilizamos bastante, y seguir familiarizándonos, ¿no? con el tema. O hacer de repente reuniones antes de iniciar la jornada laboral y hacer hincapié en los nuevos acuerdos que estamos teniendo, ¿no? Mi precaución universal se define como el conjunto de medidas que son destinadas a minimizar el riesgo de transmisión de infecciones entre el personal de salud, pacientes, o al revés, ¿no? Entre el paciente y el personal de salud, por patógenos que se transmiten por contacto con sangre, fluidos corporales de alto riesgo, ¿no? Entonces, en mis precauciones universales, acá estamos conociendo por lo menos a 5, ¿no? 5 elementos considerados como un estándar básico para mis precauciones universales, ¿ya? Partimos desde un lavado de manos, hemos hablado mucho, ¿no? Del lavado de manos, su importancia. Luego vamos a conocer esta técnica. También tenemos la correcta eliminación de los residuos sólidos, ¿no? Hemos hablado acerca de ello. Las barreras de protección, también hemos conocido estos elementos de protección personal. A estas precauciones universales que ya hemos estudiado se suma la técnica séptica, ¿no? Considerar una técnica estéril, el uso de desinfectantes, de antisépticos, ¿sí? Y vamos a iniciar a conocer este último ítem del uso de desinfectantes y conservar también técnicas que ameritan ser más estériles, ¿no? Y vamos a finalizar con el lavado de manos. Bien, entonces en cuanto a desinfección y esterilización, ¿a qué se refiere? La desinfección es el proceso físico o químico por medio del cual se logra eliminar los microorganismos de formas vegetativas en objetos inanimados, sin que se asegure la eliminación de esporas bacterianas. Entonces, cuando hablamos de desinfección, se eliminan los microorganismos, ¿no? en los materiales que hemos utilizado en el paciente, pero no llegan a eliminarse las esporas bacterianas. En cambio, en un procedimiento de esterilización, es un proceso por el cual se logra la eliminación de todo microorganismo, incluyendo las esporas bacterianas, ¿no? Entonces, eliminamos completamente el riesgo de que ese objeto ponga en riesgo al ser utilizado en otro tipo de paciente, ¿no? Porque se eliminó cualquier señal, toda espora bacteriana. ¿Dónde lo realizamos? La esterilización se realiza en el área de centro quirúrgico de todo hospital, ¿no? Hay un área específica, es un servicio que trabaja de manera ordenada, con una serie de procedimientos, con personal capacitado, donde se realizan estos procedimientos. Nosotros como personal de salud, ¿qué es lo que realizamos, por ejemplo, en los servicios? Se utilizan diversos objetos, ¿no? De repente para intubar, para colocar una sonda. Podemos hacer la primera parte, que es la desinfección, ¿no? Utilizamos elementos químicos para hacer la desinfección de los microorganismos. Muchas veces los sumergimos, otras veces se pasan, ¿no?
una gasa con este desinfectante y lo dejamos listo, preparado, contabilizado y rotulado para enviar a central de esterilización. Y ya ellos se encargan de realizar el procedimiento adecuado de esterilización dependiendo de la calidad, ¿no?, del material de este objeto que se ha ido a esterilizar. En cuanto a la clasificación de los instrumentos para su proceso y uso correcto en la atención del paciente. Tenemos en este cuadrito un ejemplo, por ejemplo, de objetos críticos. ¿Cuándo yo considero un objeto crítico? Aquellos que han penetrado los tejidos, el sistema vascular en cavidades normalmente estériles. Ejemplo, el instrumental quirúrgico de curación, las pinzas, ¿no?, las tijeras cuando realizamos curaciones, prótesis vasculares esqueléticas, los catéteres intravenosos para angiografía, catéteres urinarios, jeringas, agujas forceps. En este cuadro me señala cuál es el método al que tiene que ser sometido para eliminar toda señal de microorganismo, incluyendo sus esporas. Acá me dicen que utilizo el método de esterilización. Ya, acá no es suficiente una desinfección con estos elementos. Lo ideal es una esterilización. De diversos tipos, ¿no? Si estuviéramos de repente en un área de centro quirúrgico, sabemos cuándo se realiza en autoclave, con óxido de etileno, etc. ¿Ya? Para nosotros, básicamente, llegamos hasta este punto de derivarlo al central de esterilización. El siguiente cuadro es el de elementos semicríticos. ¿Cuándo considero que son semicríticos? Aquellos que entran en contacto con tejidos mucosos y deben estar libres de bacterias vegetativas. Ejemplo, equipos de asistencia respiratoria. Puede ser un laringoscopio, ¿ya? Una guía, por ejemplo, metálica, una guía metálica que es la que se coloca dentro del tubo endotraqueal para que ingrese por la vía aérea. Los endoscopios, los laringoscopios, broncoscopios, cánulas endotraqueales, las sondas, tubos de aspiración, termómetros, etc. El método por el cual tiene que ser sometido para liberarlo de estos microorganismos es esterilizar si es posible, ¿no? Dependiendo con qué material está elaborado este objeto. Entonces nosotros lo llevaremos a central de esterilización y ellos realizarán este procedimiento si es que es necesario, si es que amerita. O, en segundo lugar, me dicen, el método es la desinfección de alto nivel y nivel intermedio según el tipo de material. ¿Cuándo considero ahora, para terminar, elementos no críticos? Elementos que solamente entran en contacto con la piel, no entran a cavidades. Ejemplos, los estetoscopios, los manguitos de los tensiómetros, vasos, tazas, los cubiertos, las chatas, la ropa de la cama, ¿no? Son elementos no críticos. El método para someterlo, para eliminar algún rasgo de microorganismo, es la desinfección de mediano y bajo nivel. Las normas de limpieza y desinfección en conocimiento y a la vista del personal que las ejecuta, ¿no? Cada personal sabe cuál es el elemento que tienen que utilizar para hacer la desinfección considerada de bajo, de mediano, de alto nivel. Entonces, hemos hablado de cuándo es considerado un elemento crítico, semicrítico y no crítico. Pero, ¿cuáles son esos desinfectantes y antisépticos, ¿no?, que yo voy a utilizar para su desinfección? Los antisépticos se definen como agentes germicidas usados sobre la piel y otros tejidos vivos para inhibir o eliminar microorganismos.
¿sí? Entonces los antisépticos se pueden ser utilizados en la piel, en contacto con tejidos vivos. Mientras que los desinfectantes se conocen como germicidas, que pueden ser utilizados en superficies, en objetos, en materia inanimada, ¿sí? Para diferenciar. Un antiséptico en contacto con piel, desinfectante en contacto con objetos, con materia no viva. Algunos productos químicos pueden utilizarse para ambos. O sea, tienen estos ambos, por ejemplo, lo puedo utilizar el alcohol como antiséptico y como desinfectante, ¿sí? Pero su efectividad no es la misma según se use como antiséptico o desinfectante, ¿no? El alcohol puede ser antiséptico, tiene alguna propiedad sobre la piel y cambia sus propiedades cuando lo utilizan sobre un elemento, una materia no viva. Ahora sí, los ejemplos. ¿Cuáles son pues estos agentes antisépticos? ¿Ya? Cuando hablaba de utilizar antisépticos, por ejemplo, alcohol etílico, pues sabemos que la concentración de 70 grados o de 90 grados. Al costado vemos cuáles son sus propiedades contra, por ejemplo, gram positivos, gram negativos, microorganismos como el de la TBC, los hongos y el virus, ¿no? Vemos que sus características en general son buenas como agente antiséptico. La clorhexidina, muy utilizado por nosotros, ¿no? Por ejemplo, lo utilizamos para mi lavado de manos, ¿no? La clorhexidina en presentación líquida o en presentación de espuma. También tiene características para antiséptico de ser excelente, buena y regular en el caso de hongos. Tenemos también el hexaclorofeno al 3%, que en general sus características son muy bajas para protegerme con algunos microorganismos. La tintura de yodo, que en algunos casos ya no se utiliza mucho en algunos procedimientos, no se está dejando. Tiene también características buenas, propiedades buenas. Los yodóforos igual. El triclosan, por ejemplo, el 1% al 0.3, es en el caso de la pseudomonas, no me otorga esa propiedad antiséptica, ¿no? Las más conocidas por nosotros creo que siempre ha sido el alcohol etílico, la clorhexidina, ¿no? Que utilizamos mucho en el trabajo. Y los desinfectantes. En caso de desinfectante, habíamos dicho ya que el alcohol se puede utilizar como antiséptico y desinfectante. Elimina diversos microorganismos, pero no virus hidrofóbicos. Esporas tampoco. El cloroxidante electrolítico de cloruro de sodio al 5 al 10% es para un nivel de atención alto. El formaldehído al 3 al 8% también para un nivel de atención alto o intermedio. El amonio cuaternario, en este caso al 0.4 o al 1.6%, el nivel de atención es para una desinfección del tipo bajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no elimina algún tipo de virus y tampoco el Mycobacterium para que cause la tuberculosis. Los fenólicos al 0.4 o al 5%, que no elimina tampoco la bacteria contra la TBC. El cloro y derivados, ¿no? Que tiene buena propiedad para bacterias, virus, pero no para esporas, ¿no? Y es utilizado para una desinfección de nivel intermedio. Los yodóforos también para utilizarse en un nivel de desinfección intermedia, porque no elimina la bacteria de la TBC ni de las esporas. Y el glutaraldehído al 2% se utiliza para un nivel de atención alto, ¿no? Aquellos elementos que han sido utilizados, por ejemplo, habíamos dicho en elementos semicríticos, ¿no? Miren, me otorgan una desinfección de alto nivel, que me eliminan todos los bacterias, virus presentes en ese objeto, el de la TBC incluido los hongos y las esporas. Bien, hasta aquí. En el caso del uso adecuado, ya sabemos del desinfectante o del antiséptico. Si hubiera alguna duda, antes de pasar al siguiente ítem. Bien, entonces vamos a continuar.
Con respecto a, vamos a hablar un poco acerca de cómo es que surge la historia, ¿no? Que me dio a conocer a la importancia de un lavado de manos tan sencillo, que es un procedimiento muy sencillo, muy fácil de realizar, simplemente conocerlo y concientizarme acerca de su importancia, creo yo, ¿no? Básicamente eso. Me cuenta la historia acerca de cuando se estudiaba acerca de infecciones intrahospitalarias en los años 1800, ¿no? Descubre pues este médico, Ignaz Semmelweis, el lavado de manos en médicos y estudiantes de un hospital en Viena, que al realizarse este procedimiento comenzó a disminuir considerablemente la muerte de las madres y recién nacidos a causa de una enfermedad conocida como la fiebre puerperal, ¿no? Entonces, en esos hospitales, ¿qué es lo que pasaba? La atención a madres, ¿no? Madres, era de repente un ambiente contiguo a ambientes donde estaban los cadáveres, ¿no? Aquellas personas que ya no podían superar la enfermedad. Eran los médicos que atendían en ambos ambientes. ¿Y qué es lo que pasaba, no? A veces ingresaban primeros a estas salas de autopsias donde estaban los cadáveres y de inmediato pasaban a atender a las madres, ¿no? A los recién nacidos, sin realizar ningún protocolo en ese momento, ¿no? Estricto de repente asegurar un lavado de manos antes de tocar al paciente. Pues cuando no se descubría esto, ¿qué pasaba? Hubo un brote de fiebre, ¿no? Obviamente, pues ahora nosotros podemos entender que era, pues, no debido a que estábamos haciendo contaminación cruzada, ¿no? Llevaban todas las bacterias, microorganismos de estos cadáveres hacia las madres, ¿no? Entonces, originaban en ellas una infección, desarrollaban fiebres, ¿no? Respuestas de infección. Y puerperal, porque estaban, pues, ¿no? En su etapa de puerperio, inmediato, algunas de estas madres. ¿Qué es lo que descubre él? ¿No? Él descubre que al instalar en la entrada de este servicio, de donde están las puérperas, un lavatorio para que puedan realizarse, antes de tocar al paciente y realizarse el lavado de manos, descubrió que al hacer esta práctica, al instalarse esta práctica, empezó a haber un descenso notable en las madres que desarrollaban las fiebres puerperales. Y es así que con este descubrimiento o este protocolo, la estandarización de este protocolo en este servicio, es que se descubre, ¿no? Que este lavado de manos es importante para la transmisión de estas infecciones. ¿Qué es lo que decía? La materia cadavérica era transportada en las manos de estos personales, ¿no? Ellos llevaban todos esos agentes patógenos. Por eso es que dice, a partir de hoy, todo médico o estudiante que salga de la sala de autopsias y se dirija a las de alumbramientos, viene obligado, antes de pasar por esta, a lavarse cuidadosamente las manos en una palangana con agua clorada dispuesta en la entrada. Esta disposición rige para todos sin excepción, ¿no? Eso es lo que dijo Semmelweis. Y actualmente nosotros conocemos que el protocolo de lavado de manos se debe realizar con agua, jabón, en un tiempo determinado y siguiendo una serie de pasos, ¿no? Y gracias a ello, a este descubrimiento, pues que nosotros tenemos todos nuestros protocolos de lavado de manos, ¿sí? Y vamos a conocer entonces en qué consiste esta técnica de lavado de manos, ¿no? Porque es una técnica, es un procedimiento que remueve la suciedad, reduce la cantidad de agentes patógenos de nuestras manos, previene las infecciones, disminuye el traspaso de microorganismos de un individuo a otro. El lavado de manos es una técnica de las más simples, las más sencillas, y por qué no cumplirlo, ¿no? Es muy eficaz, es económico, es la más importante. De todos los
estándares de precauciones universales antes de cualquier elemento de protección personal, ¿no? Si yo no quiero transmitir infecciones de una persona a otra y quiero remover la suciedad y los microorganismos de mis manos, es el lavado de manos la técnica indicada, ¿sí? Si analizamos entonces qué poderosas son nuestras manos, ¿no? Como personal de salud, cuánto poder tenemos, ¿no? Ejercemos una atención, un cuidado en estos pacientes, en estas personas. Queremos, pues, ¿no? Que al ingresar a los hospitales salgan, ¿no? Victoriosas, recuperen su estado de salud. Pero si nuestras manos, las que son las herramientas con las cuales nosotros luchamos, no las desinfectamos, no hacemos esta técnica de lavado de manos, pues lamentablemente esta herramienta poderosa, nuestra arma con la cual nosotros cuidamos a nuestros pacientes, se vuelve, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Puedo generar más daño, lamentablemente, por no realizar una práctica segura de lavado de manos. Bien, analicemos cuán importante, cuánto poder llevamos en nuestras manos si nosotros queremos cuidar, ¿no? o si nosotros estamos haciendo daño al paciente, ¿sí? Y si analizamos también nuestra propia salud, ¿no? Ahora no solamente queremos evitar el contagio entre pacientes, sino nosotros mismos no queremos contagiarnos. Hemos visto que una de las formas de transmisión del coronavirus, del SARS-CoV-2, es por contacto con objetos contaminados. Entonces, si yo sé que estoy en un ambiente altamente contaminado y si por allí puedo posteriormente, no sé, tocarme otras partes de la cara que no están cubiertas, puedo ingresar este agente patógeno a mi organismo. ¿Sí? ¿Todo por qué? Porque quizás no he seguido la práctica de mi lavado de manos. ¿Cuándo realizo? ¿No? A ver, respondamos esta pregunta. ¿Cuándo realizo entonces la higiene de manos frente a la COVID-19 o en la atención, simplemente en la atención de un paciente en mi área de trabajo? Primero, antes de tocar al paciente, ¿no? Acá estoy hablando de mis 5 momentos, ¿sí? Mis 5 momentos que son importantes de conocerlo, así como los 5 momentos como si fueran los dedos de mi mano, para recordarlo. Antes de tocar al paciente, ¿por qué? Para proteger al paciente de los gérmenes que yo llevo en mis manos. 2, antes de realizar una tarea limpia o de realizar una tarea séptica, para proteger al paciente que podrían entrar en su cuerpo, incluidos los gérmenes del mismo paciente. 3, después del riesgo de exposición a líquidos corporales. ¿Por qué? Para protegerse y proteger el entorno de la atención de salud de los gérmenes dañinos del paciente. 4, después de tocar al paciente. ¿Por qué? Para protegerme y proteger el entorno de atención de salud de los gérmenes dañinos del paciente. Y 5, después del contacto con todo el entorno, ¿no? No necesariamente luego de haber tocado al paciente, sino todo el entorno. Por ejemplo, ropa de cama, muebles, todo lo que se encuentre cerca al paciente. Entonces son mis 5 momentos. Creo que eso siempre lo vemos, está distribuido de manera que nosotros podemos hacer, ¿no? El recordar siempre, ¿no? Mis 5 momentos como los 5 dedos de la mano. Antes del contacto del paciente, el segundo momento antes de realizar una tarea séptica, el tercero después del riesgo de exposición a fluidos corporales, el cuarto después del contacto con el paciente y el quinto después del contacto con el entorno. ¿Sí? Esto siempre recuerden en su área de trabajo. Analicemos esta imagen, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero realizar, ¿no? el lavado de manos? Acá, por ejemplo, estamos viendo una luz ultravioleta. Más o menos vemos que la coloración turquesa, ¿sí? está representada por los microorganismos que están en mi mano. Y la coloración violeta va a ser las partes limpias, ¿no? Las partes limpias que quedarían en mi mano.
Antes del lavado de manos, entonces vemos que esta mano está totalmente contaminada. En el segundo punto, vemos que si esta persona solamente moja las manos, solamente las enjuaga, no utiliza ningún elemento más, solamente moja y sacude. No hay ningún tipo de cambio en la cantidad de microorganismos. Sigue siendo una mano totalmente contaminada. En la imagen 3, si yo he realizado este enjuagado con agua, por lo menos 6 segundos, solamente con agua, continúo con agua, vemos que la cantidad de microorganismos no disminuye en su totalidad, ¿no? Sigue altamente contaminada. ¿Qué pasa si yo le agrego jabón, pero el tiempo sigue siendo bien corto, solamente 6 segundos? Esta mano aún está contaminada, pero al agregarle el jabón, estoy viendo un pequeño cambio en la coloración, estoy viendo pequeños rasgos de coloración violeta que indican que estoy eliminando alguna cantidad de microorganismos. ¿Qué pasa si yo realizo solo 15 segundos, ¿no? 15 segundos de un lavado con agua y jabón. Estoy viendo que está cambiando, está disminuyendo esta carga microbacteriana o esta carga viral en mi mano. Y en la última imagen, si yo empleo por lo menos 30 segundos, agua y jabón para el lavado de las manos, ¿no? Veo que han quedado zonas aún por terminar de descontaminar, como por ejemplo son las partes de las uñas, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el tiempo por eso que me indican de hacer un lavado de manos clínico, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Me indican que se lave 6 segundos, 15 o 30 segundos? No. El lavado de manos clínico, por ello es que su fundamento, ¿no? Me indica la técnica que tiene que ser 40 como mínimo. 40 segundos hasta un minuto, ¿no? Entonces, en este tiempo, yo tengo la certeza de que ya puedo tener mi mano libre de microorganismos, ¿no? Si con 30 segundos, como lo vieron, ya aún me quedaban pequeñas cantidades de microorganismos, con los 40 a un minuto, elimino este riesgo en una serie de pasos, porque no solamente es el tiempo. También, ahora, además del tiempo ideal, le agrego los pasos correctos. ¿Sí? Vamos a conocerlo. Son 11 pasos que me indican para una técnica de lavado de manos clínico. Y esto es universal. Esto es una indicación que lo realiza el Ministerio de Salud y también es una indicación, pues, ¿no? En base a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Esta cartilla la vemos siempre encima de cada lavadero, pues para que no se nos olvide, ¿no? Para que lo realicemos de manera correcta, que es lo que queremos. El primer momento es mojarse las manos, ¿sí? Paso 1, deposito en la palma de una mano una cantidad suficiente de jabón. Esa cantidad tiene que ser por lo menos, ¿no? Mis 3 puffs, ¿no? Si fuera líquido, ¿no? O si es espuma, ¿no? Una cantidad que cubra toda la palma de la mano, ¿no? Cuando es espuma nos apoyamos mucho del pedal para sacar el jabón, ¿no? Dependiendo de la presentación que ustedes tengan, ¿no? A veces si es para recibir el jabón con la mano o con los pies, de tal manera que sea suficiente para mi lavado de manos, ¿sí? El segundo paso entonces es sacar la espuma, ¿no? ¿Cómo lo realizo? Frotando las palmas de las manos. Froto en forma circular mis palmas para realizar todos mis pasos de fricción que continúan. Entonces el paso de fricción en el número 3 es frotar la palma de una mano contra el dorso de la otra, como lo vemos allí, y vamos entrelazando los dedos. El paso 4 es frotar las palmas, ¿no? Las palmas se miran, se entrelazan los dedos y continúo con el movimiento de fricción. El paso 5 es el dorso de mis dedos de una mano contra la palma de la otra mano. Y hago movimientos de fricción. El paso 6 es frotar
con un movimiento de rotación el pulgar de una mano y luego la otra. El paso 7 es ahora las puntas de los demás dedos de una mano contra la palma de la otra. Movimientos circulares, ¿no? Movimientos de rotación. Hasta aquí los pasos de fricción. Hasta ahí he terminado de hacer ¿no? Las fricciones en forma circular, en forma siempre viceversa. Si inicio con una mano, tengo que terminar con la otra. Paso al número 8, que es el enjuagado, ¿no? Se enjuaga con abundante agua, ¿no? En algunos servicios tenemos pues el grifo, que solamente para que se utilice con la mano. Entonces, hasta el paso 8, el grifo que se abrió para que caiga el agua nunca se cerró, se sigue corriendo el agua. No, si tenemos el grifo para abrir con los pies, entonces procederemos a volver a abrir el grifo, ¿no? Enjuagamos con abundante agua. El paso 9 es el secado con una toalla. Esta toalla tendría que ser la descartable, ¿no? Una toalla para una mano y para otra para la que sigue. En el paso 10 recién voy a proceder a cerrar el grifo con el papel toalla antes de volver a contaminarme mi mano, ¿no? Cierro el grifo. En el caso de que sea el grifo con pedal, entonces yo ya lo habré cerrado, ¿no? Para hacer mi secado. Y el paso 11, que es el último, es ya mis manos completamente seguras, ¿no? Manos libres de microorganismos. 11 pasos que tenemos que poner en práctica junto a mi tiempo adecuado de 40 a 60 segundos y junto a ¿qué? Junto a mis insumos. ¿Cuáles son los insumos? Agua y jabón. ¿Cuál es el antiséptico que utilizamos? Es el comúnmente más utilizado, la clorhexidina, ¿sí? ¿Y qué más tengo que utilizar? Tengo que necesitar mi lavadero, ¿no? Mi lavadero. Todo ello me tiene que asegurar la institución en la que yo estoy laborando, ¿no? Para continuar con mi trabajo de prevención y de precauciones universales. En el caso de desinfección de manos a base de alcohol, hemos visto que en el video lo utilizamos mucho, desinfección de manos, pues ya que vamos a finalizar todo con un lavado de manos, pero entre paso y paso nos podemos desinfectar. Si no tenemos, ¿qué me dice el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, la CDC? Me recomienda, si no hay el lavadero, si no cuento con el jabón y con el agua disponible en ese momento en el cual yo quiero desinfectar mis manos, allí es donde yo puedo entonces optar mi desinfectante con el alcohol, por lo menos a una concentración del 70%. Bien, esa es mi recomendación. No reemplaza el lavado de manos, pero sí lo puedo realizar hasta que yo disponga de un lavadero para hacer mi correcto lavado de manos clínico, ¿sí? Esa es mi recomendación, por eso es que nosotros cuando estamos trasladándonos ahora en comunidad, ¿no? Salimos a una entidad bancaria, salimos de compras, estamos en el transporte público, muchas veces no tenemos un lavadero en la vía pública, entonces, ¿qué podemos portar nosotros? Nuestro alcohol. Si es un alcohol gel, por lo menos al 70%, podemos entonces realizarlo de manera oportuna y ya cuando llegue, ¿no? A casa o cuando disponga de un jabón, de un lavadero y de agua corriente, puedo realizar mi lavado de manos, ¿sí? El beneficio de esto es, por ejemplo, que no necesita más que un secado al aire, ¿no? Un secado al aire, nada más. Para los que no conocían esta técnica, tiene 8 pasos. Recordemos los 8 pasos que también es una indicación del Ministerio de Salud y pues a nivel mundial lo indica la Organización Mundial de la Salud y lo agrupa en 8 pasos. Son 8 pasos, es una técnica un poco similar a las fricciones de lavado de manos y dura menos tiempo. Esta es una técnica que dura de 20 a 30 segundos, ¿sí? No tiene que durar menos, porque si no, no estoy realizando una técnica correcta de desinfección. El paso 1, depositemos una cantidad suficiente del alcohol gel en la palma de mis manos, ¿sí? Segundo paso, froto las palmas de las manos entre sí.
Tercero, hago fricción entre una palma de mi mano contra el dorso de la otra, entrelazo los dedos y hago fricción, movimientos hacia arriba y hacia abajo. Paso 4, las manos se abrazan, entrelazo los dedos y hago movimientos de fricción. Paso 5, el dorso de los dedos contra la palma de la otra mano. Movimientos de fricción de arriba hacia abajo. El paso 6, hago movimientos de rotación de un dedo pulgar y siempre recuerden que es viceversa, ¿no? De una mano, si inicio con la derecha, luego tengo que terminar con la izquierda. El paso 7, la punta de los dedos de una mano contra la palma en movimientos circulares, ¿sí? Entonces, se inicia con movimientos de fricción entrelazando y termino con movimientos de rotación, ¿no? Y el paso 8 es considerado recién una mano desinfectada. Mis manos son seguras, ¿sí? Esta desinfección en base de alcohol lo puedo hacer también cuando estoy con mi calzado de guantes, ¿no? Como lo hemos visto a la hora de retirar mi equipo de protección personal. Bien, lo vamos a visualizar en un video. Pueden de repente hacer alguna intervención mediante el chat. Creo que hasta aquí hemos avanzado. Hemos tocado los temas, todos los temas que queríamos analizar el día de hoy. Vamos a ver el video. Y con esto vamos a terminar, no se preocupen. Cerramos entonces con este video, ¿sí? Buen día. Hoy día vamos a recordar la desinfección de las manos con la técnica de alcohol gel, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ciertos requisitos como, por ejemplo, despojarnos de los anillos, de sortijas, de brazaletes, de relojes. En caso de las damas, tener las uñas recortadas, sin esmalte y mucho menos uñas postizas. Esta técnica aproximadamente dura de 20 a 30 segundos. Creo que no está girando. Y bueno, se ve así. Y son 8 pasos. Empecemos. Buen día. Hoy día vamos a recordar la desinfección de las manos con la técnica de alcohol gel, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ciertos requisitos como, por ejemplo, despojarnos de los anillos, de sortijas, de brazaletes, de relojes. En caso de las damas, tener las uñas recortadas, sin esmalte y mucho menos uñas postizas. Esta técnica aproximadamente dura de 20 a 30 segundos y son 8 pasos. Empecemos. Paso 1 es la dispensación de insumos que son aproximadamente 5 ml, que equivale a 3 puff. El paso número 2 es la distribución del alcohol gel por nuestras manos. El paso número 3 es la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda. Y viceversa. La palma de la mano izquierda con el dorso de la mano derecha. El paso número 4 vendría a ser los interdigitales de manos. El paso número 5 va a ser pulpejos dillos. De la mano, primero de la mano izquierda, viceversa, hacemos la mano derecha. Pulpejos y nudillos. El paso número 6 vendría a ser el pulgar. Desde la base, limpiamos el pulgar de la mano izquierda primero, luego el pulgar de la mano derecha. El paso número 7 vendría a ser palma de la mano izquierda con pulpejos de la mano derecha y viceversa. Palma de la mano derecha con pulpejos de la mano izquierda.
¿no? Luego, el paso número 8 podría decir recién que mis manos están limpias. Hoy día vamos a recordar la higiene de manos, la técnica de un jabón. Para ello tenemos que tener en cuenta ciertos requisitos, como por ejemplo, liberar nuestras manos de anillos, de pulseras, de relojes. En caso de las damas, tener las uñas recortadas, sin las uñas esmaltadas, mucho menos uñas postizas. Una vez que cumplamos esos requisitos, vamos a empezar a hacer la higiene de manos con un jabón que tiene una duración de 40 a 60 segundos. Empecemos. Paso número 0, primero tenemos que abrir nuestro caño, regularizar, y el paso 0 es humedecernos las manos. Nos humedecemos las manos. El paso número 1 es dispensar del insumo, ¿no? En este caso es clorhexidina al 2%, aproximadamente 5 ml, ¿no? El paso número 2 es la distribución del insumo. El paso número 3 sería la palma de la mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa. La palma de la mano izquierda con el dorso de la mano derecha. El paso número 4 va a ser los interdigitales de nuestras manos. El paso número 5, los pulpejos y nudillos de nuestras manos. Y viceversa de la siguiente mano. El paso número 6 va a ser los pulgares, primero de una mano, luego de la siguiente mano, los pulgares de la base. El paso número 7 vendría a ser la palma de la mano izquierda con los pulpejos de la mano derecha y viceversa, palma de la mano derecha con los pulpejos de la mano izquierda. El paso número 8 viene a ser enjuagarnos nuestras manos hasta retirar el jabón. Luego procedemos a secarnos nuestras manos. Es el paso número 9. El paso número 10 es cerramos el caño con el papel, ponemos en el tacho negro, y el paso número 11 decimos mis manos están limpias. Gobierno del Perú. Bien, muchas gracias. Entonces, como para finalizar era la presentación de ese video, agradezco a todos su participación. Los invito siempre a estar actualizándose con estos cursos a través de capacitaciones en salud. De parte de la licenciada Yesenia Venancio, muy agradecida con ustedes. Van a contar con toda la presentación que hemos desarrollado en el transcurso de la sesión. Se les va a enviar en sus correos, ¿sí? Se les va a hacer llegar la información. Si no hay ninguna duda más, entonces creo que lo dejamos, terminamos por el día de hoy. Muchas gracias, que pasen buenas tardes, cuídense mucho y pongan en práctica todo lo que hemos ido, pues, ¿no? Aprendiendo. Cada día nosotros aprendemos un poco más. Cuídense ustedes y cuiden a sus familias, por favor, ¿sí? Que pasen buenas tardes. Hasta luego. Hasta otra oportunidad.